dijiste, si te es posible, pues ya súbelo de una vez para que ya no tengas ese pendiente de registrar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con los temas. Insisto, ya nada más dejamos esos tres ejercicios. Vamos a complementar con aspectos todavía relacionados al los registros contables. Entonces te voy a compartir pantalla de la presentación que estábamos viendo anteriormente. Si gustas ir tomando capturas o haciendo tus anotaciones para tus respectivos apuntes. Me dices si ya se ve la pantalla. Ahí está. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, esto ya lo revisamos, ya lo revisamos, ya lo revisamos. Reglas para cargar y abonar, ya lo revisamos. Y vamos a trabajar con un tema que se llama estructura de la cuenta contable. Para registrar las operaciones, el formato que yo les mostré, pues es meramente de carácter lúdico, de carácter educativo. No quiere decir que de esa manera en las empresas haga la contabilidad. Es digamos, una forma que yo he encontrado para poder explicar precisamente el uso de las cuentas contables y las reglas para cargar y abonar, justo para hacerlo, creo yo, lo más amigable posible, lo más sencillo y no entrar de lleno pues a los formatos que se nos solicitan. Aunque insisto, lo que veas tú de manera académica no quiere decir que tal cual se lleve en la práctica, se lleve en las empresas o en los despachos. Para hacer el registro ya en la vida real, las empresas utilizan un sistema que se llama pólizas. Este sistema de pólizas generalmente son mediante un software contable y si la empresa no cuenta con un contador de planta y contrata a un contador externo, pues el contador externo debe de tener una paquetería, un software que le permita registrar precisamente las pólizas. Estas licencias se compran, principalmente hay una empresa que se encarga de proveer a las empresas, se llama Aspel, que es la más conocida. Existe Aspel COI, Contabilidad Integral, Aspel SAE, que es el sistema administrativo empresarial, y Aspel NOI. Esta paquetería te une esas tres, digamos, esas tres divisiones de la empresa para poder controlar de manera más eficiente pues las operaciones. Se puede decir que todo parte del Aspel SAE, el sistema de administración empresarial, porque ahí controlas cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejas tu inventario, manejas notas de crédito, es una paquetería muy versátil. En el Aspel COI se registran pues obviamente las pólizas, es decir, las operaciones que realiza la empresa te van a llegar, insisto, como les comenté en la clase pasada, con documentos comprobatorios, facturas, notas, contratos, estados de cuenta, gastos, comprobante de gastos, etcétera. Y por lo que hace el encargado del área contable, ya sea el contador general o el auxiliar contable, pues es darle entrada a a esos comprobantes, meterlos al sistema de pólizas y el programa como tal, pues se encarga del procesamiento, ¿no? Porque el registro lo hace la persona, pero el procesamiento, es decir, al momento de que tú vas alimentando pues esa base de datos, el programa se encarga pues de realizar diferentes documentos hasta llegar a tu estado financiero y con ello pues obviamente tus declaraciones, tu estado de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, este primer formato que vimos, pues es, como te comento, meramente académico. Es una forma para que de alguna manera he encontrado para poder enseñarles a utilizar el lenguaje contable y la regla de los cargos y el abono y la ecuación contable. Y sin embargo, pues obviamente hay que pues atender también a lo que el programa nos solicita, que es ver ya de manera estructurada cómo se le llama precisamente a los registros que nosotros fuimos desarrollando, ¿ok?
Entonces, pues nuestro primer encuentro con la contabilidad, pues obviamente fue registrar las operaciones de estas empresas ficticias, ¿ok? Se le llama cuenta contable al término, al nombre, de alguna manera, que se utiliza para registrar una operación que realiza una empresa. En términos generales, la cuenta contable, pues es un término técnico, ¿ok? Así como cada área, cada profesión o inclusive cada área de trabajo tiene sus propios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, pues tienen su propio lenguaje. Hay palabras que, pues, si no dominamos esa área, no entendemos, por ejemplo, cuando marcan alguna situación o cuando utilizan ciertas palabras que, pues, en el lenguaje común no las utilizamos del todo. Y cada profesión, pues, obviamente tiene su lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje de la contabilidad, pues, nos comunicamos a través de las cuentas contables. Como ya te diste cuenta, hay enunciados que son muy largos, ¿no? Implica hasta 3, 4 cuentas y entonces, pues eso se traduce, se resume, se interpreta a 3, 4 o 2 cuentas contables dependiendo de lo que se registre, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un formato como tal que se llama cuenta contable, ¿ok? Y este es un proceso que recapitula, que, ¿cómo te explico? Que concentra, ¿ok? La cuenta contable concentra las operaciones que se realizaron de una misma cuenta, ¿ok? Se le conoce como esquema de mayor o T de mayor. Ahorita te voy a enseñar la forma para que más o menos asimiles cómo es. Eh, yo le, yo les digo que es una cuenta concentradora y es una cuenta concentradora porque ahí va recabando, ¿ok? ¿Qué movimientos tuvo bancos? Ah, pues hubo entradas, hubo salidas de dinero y en esta cuenta contable, en este esquema, se registra todo lo que sucedió en ese mes, se va a esa cuenta concentradora y va a ir generando precisamente el saldo inicial y el saldo final, ¿ok? Eh, son registros fundamentales, como nos dice aquí el texto. Son registros que sirven para elaborar los estados financieros, ya que con los saldos que se muestran se formula, uno, la balanza de comprobación y dos, los estados financieros como tal. ¿Ok? ¿Qué nombres, más bien, qué elementos integran una cuenta contable o un esquema de mayor? Bueno, pues el nombre de la cuenta, una columna para movimiento deudor, que se llama debe, una columna para movimiento acreedor, que se llama haber, y una fila para el saldo, ya sea deudor o acreedor, ¿ok? Toda anotación en el lado izquierdo de una cuenta contable se le conoce como cargo y a toda anotación efectuada en el haber se le conoce como abono. Aquí a lo mejor te resulta un poquito confuso, ¿no? Sin embargo, vamos a verlo ya de manera textual, ¿ok? ¿Cómo es que se utiliza la cuenta contable? Si puedes ver en la pantalla, aquí te muestro el esquema como tal, pues es una T, ¿no? Viene separado obviamente por filas, por columnas, pero en términos generales es una T. Y aquí te explica precisamente los elementos que yo te comentaba. En la parte de arriba se coloca el nombre de la cuenta, la columna de la izquierda se llama debe, la columna de la derecha, que es el número 3, se llama haber. Dentro de esta columna, ya sea la del debe o la de haber, se registran movimientos. ¿Qué se van a registrar? Pues los cargos y los abonos, como ya vimos en nuestra tablita, ¿ok? Pero al final vamos a determinar solo un saldo, ya sea saldo deudor o saldo acreedor. ¿Qué va a determinar el saldo? Pues la naturaleza de la cuenta. ¿Qué es la naturaleza de la cuenta? Que todas las cuentas de activo van a terminar con saldo deudor. Todas las cuentas de pasivo y capital van a terminar con saldo acreedor. Y en la parte derecha de la pantalla te estoy mostrando un ejemplo, ¿ok? La cuenta contable se llama bancos. En la columna de debe tenemos cargo por 100,000, cargo por 10,000, cargo por 56,000, cargo por 13,500. Y en la columna de haber tenemos un abono por 25,000, ¿ok? La suma de todos tus cargos se llama movimiento deudor, es decir, todos los cargos suman un importe de 179,500. Este total se llama movimiento deudor. Del lado de los abonos no tenemos más que un abono.
Entonces, ay, perdón, es cierto. Aquí, ahí está. Es que estoy viendo el registro de los participantes. Tiene dos abonos, ¿ok? Entonces, la suma de los abonos son 50,000. Este importe, estos 50,000 se le conocen como movimiento acreedor. Y para llegar al saldo, se requiere de realizar una resta o una diferencia. El importe mayor menos el importe menor. En este caso, el importe mayor está en la columna de debe. Entonces vamos a restar 179,500 de cargos contra 50,000 de abonos y nos da un saldo de 129,500. ¿Ok? Por naturaleza, las cuentas de activo siempre van a terminar con saldo deudor. Las cuentas de pasivo y capital siempre van a terminar con saldo acreedor. ¿Ok? Pero en términos generales, pues lo que me interesa que tú tengas y si puedes tomarle fotito o puedes hacer tu apunte, precisamente son los elementos, ¿ok? Lleva como encabezado el nombre de la cuenta, tu columna de debe, tu columna de haber, tus cargos, obviamente, tus abonos, obviamente. La suma de tus cargos determinan el movimiento deudor, la suma de tus abonos determinan el movimiento acreedor y solamente podemos determinar un saldo, ya sea deudor o saldo acreedor. ¿Qué lo determina? Pues la naturaleza de la cuenta. Es decir, todas las cuentas de activo terminan con saldo deudor, todas las cuentas de pasivo y capital terminan con saldo acreedor. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Oscar, con esta primera información. Avísame porfa en el chat si tienes alguna duda. Con gusto lo volvemos a replicar. Tú nada más avísame, ¿va? La ventaja, pues, es que ya sabes que son cargos y ya sabes que son abonos, ¿ok? Cargos son incrementos a las cuentas de activo, abonos son disminuciones a las cuentas de activo. En el caso de las cuentas de pasivo y capital, pues cargos son disminuciones a las cuentas de pasivo y abonos son aumentos a las cuentas de pasivo y capital, ¿ok? Todo bien, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Ok, y para, pues, obviamente, considerar el registro, en términos contables, conocemos o debemos de conocer el término libros contables, ¿ok? ¿Qué es un libro contable? Pues son documentos donde se registran en orden cronológico todos los comprobantes que día a día o que diario se van generando dentro de la empresa durante todo un mes, con tal de obtener, pues, los movimientos que tiene cada cuenta. Al final se totalizan, ¿ok? Y se trasladan al libro mayor, o en este caso, pues los esquemas de mayor, ¿ok? Un libro diario lleva los siguientes datos: la fecha de cuando se elaboró la operación, la descripción del comprobante, la descripción, perdón, la totalidad de cargos y abonos. Ahí se conoce como débito y crédito. Es lo mismo, débito es cargo y crédito es abono, ¿ok? Pero a mí no me gusta utilizar tanto el término débito y crédito porque puede resultar un poquito más confuso. Entonces utilizamos la palabra cargo y abono. Y los saldos finales de cada cuenta para trasladarlos a las cuentas de mayor, ¿ok? Todos los comerciantes deben conformar su contabilidad en libros y registros contables de acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio y las disposiciones legales. Es decir, que toda persona que ejecuta un acto de comercio está obligada a llevar su contabilidad, ya sea de manera electrónica, que es lo más recomendable, lo más óptimo para agilizar la información, o bien en físico, en unos textos, ¿sale? El libro mayor, en un libro mayor se registran los movimientos mensuales de las cuentas. Sin embargo, aquí es donde se registran los datos concentradores, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que de un libro diario es muy parecido a la tabla que hicimos. Si te diste cuenta, sobre todo en el último ejercicio, ya venía marcado por fechas. Aunque no lo ocupábamos, pero ya era un dato que se te agregaba, la fecha de cuando se realizó la operación. Entonces, ya para registrar en un libro diario, pues es necesario conocer en qué fecha se llevó a cabo. Entonces, tu libro diario, pues es el desglose día por día de cada departamento y qué operaciones se llevaron a cabo.
y ya terminando tu cierre del libro, pues entonces hacemos el pase al libro mayor y aquí es donde viene el dato concentrador, es decir, todo lo que se movió de bancos, todo lo que se movió de clientes, todo lo que se movió de almacén, lo vamos a registrar en estos dos documentos, en el libro diario y en el libro mayor. ¿Ok? Este es un ejemplo de un libro diario. Si te das cuenta, hay columnas que son muy parecidas, ¿no? Eh, otras que pues no habíamos manejado precisamente porque pues necesitábamos primero el dominio de las reglas de cargo y abono y la ecuación contable. Entonces, se debe de anotar la fecha. Ahorita te voy a explicar esta parte. Código cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Aquí donde dices descripción, aquí yo tengo que anotar la cuenta contable. Bancos, clientes, almacén, deudores, acreedores, proveedores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí viene un folio. Aquí tengo que anotar un numerito para poder pasar al folio del libro mayor y dar por asentado que este movimiento, esta operación, ya quedó tanto en libro diario como en libro mayor. Y vienen las dos columnas que nosotros utilizábamos para registrar cargos y abonos. Es decir, en la columna de debe vamos a registrar los cargos, en la columna de haber vamos a registrar los abonos. Ahora ya como tal, el cargo y el abono precisamente son los movimientos y la columna, ya su nombre fijo se queda columna de debe y columna de haber. ¿Sale? Y este sería un ejemplo de libro mayor. ¿Ok? Tiene datos como la fecha de la operación, ¿ok? De qué movimiento en el libro diario viene, ¿sale? ¿Cuál es la descripción de esa cuenta contable? Es decir, si fue una venta, si fue una compra, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba vamos a colocar de qué cuenta contable estamos hablando. O sea, aquí vamos a poner, por ejemplo, bancos, y solamente este documento va a corresponder a bancos. Para almacén vamos a abrir otro documento, para clientes vamos a abrir otro documento. ¿Sale? El caso es que, como tal, este, este formatito solamente va a registrar una cuenta contable y todos los movimientos que ocurrieron en el mes. Y aquí volvemos a ver lo mismo, ¿ok? Saldo deudor y saldo acreedor. Es decir, con qué saldo terminó en el mes, dependiendo de la cuenta contable. Si es de activo, pues va a terminar con saldo deudor y si es de pasivo va a terminar con saldo acreedor. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a entrar ya a la explicación de lo que te contaba en este formatito. Hay una columna que dice código cuenta. ¿Ok? El catálogo de cuentas es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las cuentas o partidas que se emplean en el registro de las operaciones contables de una empresa. Es alfanumérico. El catálogo de cuentas es alfanumérico, que quiere decir que va a tener tanto texto como números. Te explicaba yo que en las empresas registramos las operaciones por medio de un proceso que se llama pólizas. Entonces, cuando tú abres tu paquetería, entras, por ejemplo, a Aspelcoy, para poder registrar una póliza, tú vas a determinar qué tipo de póliza se trata. ¿Ok? Hay 4 tipos de pólizas. Ya que seleccionaste de qué póliza se trata, te va a pedir que ingreses la cuenta contable, pero no vas a poner el nombre como tal, sino cada cuenta contable tiene asignado un número consecutivo. Ahorita te voy a explicar cómo funciona ese número consecutivo y por qué se le llama alfanumérico. ¿Ok? En el cual se identifican los nombres de las cuentas contables y se le asigna un número correspondiente. Y esto pues permite para sistematizar o para optimizar el registro de la contabilidad. Debe estar estructurado de una manera tal que además de estar apegado a los principios de contabilidad generalmente aceptados y sujetarse a las políticas contables, debe permitir una fácil comprensión, clasificación y codificación que tiene cada cuenta, permitiendo con esto que las afectaciones se hagan con la menor probabilidad de errores posibles. ¿Ok? Y aquí te muestro un ejemplo. ¿Sale? ¿Cómo está compuesto? Bueno, acuérdate que tenemos 3 grupos, el grupo de activo, el grupo de pasivo y el grupo de capital, ¿ok? El grupo de activo va a tener el número 1, el grupo de pasivo
Ay, ya no me deja. Déjeme ver si... ¿Por qué me sacó? Ah, ya, es que no está completo. No, dejo de compartir esta hojita porque ya lo tengo desglosado en otro archivo. De hecho, te lo voy a compartir. Nada más déjame primero, te explico cómo está estructurado para que ya te lo pueda pasar. Ahí está. Este es un Word que te voy a compartir, ¿ok? Entonces te comentaba, tenemos tres grupos, activo, pasivo y capital. Al grupo de activo se le asigna el número 1. Al grupo de pasivo se le asigna el número 2. Aquí lo puedes ver. A capital se le asigna el número 3. Pero también tenemos cuentas de resultados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que son cuentas de resultados. Bueno, las cuentas de ingresos lleva el número 4. Perdón, las cuentas de resultados llevan el número 4 y si se trata de cuentas de ingresos lleva el número 1 y si se trata de cuentas de egresos lleva el número 2. ¿Ok? En sí, este documento tiene las cuentas contables que se utilizan en un balance general o en un estado de situación financiera y un estado de resultados. ¿Ok? Porque prácticamente pues es todo lo que mueve de términos contables dentro de una empresa. Y te acordarás también que tenemos tres subgrupos, ¿ok? Dentro de activo tenemos el subgrupo circulante fijo y diferido. Al subgrupo de circulante se le asigna el 1, al subgrupo fijo se le asigna el número 2 y al subgrupo diferido se le asigna el número 3, ¿ok? Lo mismo pasivo. Al pasivo circulante se le asigna el 1, al pasivo fijo se le asigna el 2, al pasivo diferido se le asigna el 3. Y recordemos que el capital contable no tiene subgrupo, pero sí tiene, bueno, ya dentro de un análisis más completo del capital contable, aunque no tiene subgrupos, tiene cuentas que también se utilizan en la elaboración de la contabilidad. Por ejemplo, tenemos cuentas de capital, tenemos cuentas de superávit y tenemos cuentas de déficit. Dentro del capital contable, si es una cuenta de capital, pues utilizamos el 1. Si es una cuenta de superávit, utilizamos el 2. Y si es una cuenta de capital, pero es un déficit, utilizamos el 3. Y de aquí, pues las cuentas de resultados, ¿ok? Las cuentas de resultados llevan el número 4, pero si es una cuenta de ingresos, llevan el 1, y si es una cuenta de egresos, llevan el 2. Ahora bien, cada cuenta contable lleva una posición que es cronológica, ¿ok? Esto pues ya lo conoces, ya lo tienes identificado, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la posición va a ser el número que se le asigna. Tenemos que, por ejemplo, la cuenta de caja, su código o el número de cuenta contable que le corresponde va a ser 111. Uno de activo, uno de circulante y uno de caja. La cuenta de banco va a ser 112. Uno de activo, uno de circulante y es la posición número 2. Por eso su cuenta contable va a ser 112. Una cuenta de almacén va a tener el número 113. Uno de activo, uno de circulante y está en la posición 3. La cuenta de clientes va a ser 114. Uno de activo, uno de circulante y 4 de clientes. ¿Ok? Si hablamos de IVA acreditable, pues va a ser 117. Uno de activo, uno de circulante y está en la posición 7. ¿Ok? Pero si se trata de una cuenta de activo, pues tenemos de activo fijo. Sabemos que activo es el 1, el subgrupo fijo es el 2, y si estamos hablando de terrenos, es la posición 1. Entonces, una cuenta de terrenos va a ser 121. Si se trata de edificios, 122. Si se trata de maquinaria y equipo, 124. Si se trata de equipo de transporte, 126. Mobiliario y equipo, 128. Si se trata de equipo de cómputo, va a ser 1210, ¿ok? Aquí ya tenemos doble dígito. Entonces sería uno de activo, dos de fijo y el 10 que corresponde a equipo de cómputo, ¿sale? Ahora si se trata de activo diferido, la cuenta de gastos de instalación, bueno, aquí viene invertido, no hay tanto problema, sería 131. Si es gastos de organización, 132. Si es papelería, 133.
Si son rentas pagadas por anticipado, 136. Este catálogo es modificable, es adaptable a las empresas, ¿ok? No quiere decir que así como te lo estoy presentando, todas las empresas utilicen de la misma manera. Cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, va a ir acomodando pues su propio catálogo, pero lo que sí no cambia pues es la base, el grupo y el subgrupo, ¿ok? Para las cuentas de pasivo, tenemos el 2 para pasivo, el 1 para circulante, y si se trata de proveedores, va a ser 211. Si se trata de acreedores diversos, 212. Si se trata de impuestos por pagar, 215, ¿sale? Y aquí hay cuentas que pues obviamente no están incluidas en la hojita que yo les compartí, porque insisto, este documento se puede ampliar tanto la empresa lo necesite. Si tenemos pasivo fijo para acreedores hipotecarios, pues vamos a tener el 222 y para documentos por pagar a largo plazo, 223. Después tenemos el diferido, que sería 231 para rentas cobradas por anticipado y 232 para intereses cobrados por anticipado. Si estamos hablando de una cuenta de capital contable, pues la que más usamos fue capital social. Su cuenta contable sería 311, ¿ok? 3 del grupo capital contable, 1 porque es cuenta de capital y 1 porque estamos hablando de capital social. Y bueno, ya después tenemos las cuentas de resultados, ¿ok? ¿Alguna duda, Oscar? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre el catálogo de cuentas, sobre el libro mayor, el libro diario. ¿Se ve fácil? Sí, la verdad es que es muy fácil. Créeme que ya cuando tienes el proceso, lo más difícil de, pues, en sí de la contabilidad es entender el cargo y el abono y cómo funcionan las cuentas contables. Eso sería como lo más complicado de poder aprender, pero si en tu caso ya lo tienes asimilado, ya sabes cómo se trabaja, cómo utilizarlos en cierta forma. Lo que vamos a ver ahorita, pues nada más es ir haciéndolo más específico. Yo les comentaba al principio, vamos a partir de lo general a lo particular, ¿ok? Entonces ahorita lo que yo te estoy mostrando son pues más elementos que vamos a agregar a nuestro registro contable, pero en sí el proceso como tal pues ya lo tienes, ¿ok? Solamente que ahora vamos a agregar estos elementos que son necesarios, que son importantes para llegar a los estados financieros, ¿ok? Entonces, pues la hojita que yo te di, te recomiendo que no la deseches. No sé en qué plantel estés, si estás en el de Naucalpan o en el de aquí de Gustavo Madero, te puede ayudar mucho, sobre todo cuando empieces a ver ya este registro contable en tu segundo semestre. Créeme que va a ser de mucha ayuda que la tengas a la mano para complementar pues solamente la información que te dé tu profesor. Y el catálogo de cuentas, pues también tenlo en la mano porque se va a utilizar para hacer tus prácticas como tal, ¿ok? Entonces, te voy a compartir el archivo para que lo descargues y a partir de, pues prácticamente de esta clase, ya lo vamos a ir ocupando. Veo que el Excel no se te dificulta, entonces yo creo que vamos a seguir trabajando con el Excel para hacer los ejercicios en los 3 documentos, libro diario, libro mayor, y si el tiempo lo permitiera, pues también hacer el estado, el balance general. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartirte el catálogo de cuentas. Un segundito y te las comparto. Ok, y creo que ya. De todas formas, el catálogo
el archivo que te voy a compartir, pues déjalo editable, porque a lo mejor habrá alguna cuenta que necesitemos y que no la encuentres en el catálogo, la podemos agregar sin problema. Y de hecho, pues vas a encontrar cuentas que no vamos a utilizar y no las vamos a utilizar simple y sencillamente porque la contabilidad que vamos a registrar es de una empresa comercial y hay cuentas que pertenecen a empresas del giro industrial manufacturero. Entonces, por eso vas a encontrar algunas cuentas que digas tú, híjole, ¿y esto con qué se come, no? ¿De qué se trata? Ya puse el archivo en el chat de la clase, si no lo ves, dime para mandarte por chat privado para que lo puedas descargar. Nada más avísame si se ve. Ok, entonces descárgalo, porfa, tenlo ahí a la mano, insisto, si lo puedes descargar y tenerlo en físico, súper. Y si te acostumbras a digital, pues también no hay ningún inconveniente, solo que pues sí, el archivo no lo borres, porque si necesitamos hacer algunas, integrar algunas cuentas o cambiar, por ejemplo, el orden, no sé, pues lo tenemos editable, ¿ok? Entonces vamos a seguir trabajando con Excel, ¿te parece? Voy a abrir mi archivo que hemos estado compartiendo. Ah, aquí está. Y ahora vamos a hacer 3 formatos. Yo no voy a hacer el formato como tal de libro diario y libro mayor, ¿ok? Y no lo voy a hacer no porque no quiera, sino porque primero se trabaja con los esquemas de mayor y ya cuando tenemos pues bien asimilados los esquemas de mayor, entonces ya pues el siguiente paso sería los libros, el libro diario, el libro mayor. Sin embargo, pues si nos alcanza el tiempo, padrísimo. Si no, pues ya llevas este, los 3 pasos fundamentales para que hagas un registro contable o una práctica contable completa. ¿Sale? Entonces voy a hacer bueno, voy a irte compartiendo pantalla para que veas cómo hago mi rayado de diario, para que tú me vayas siguiendo. Ahí creo que ya se ve mi pantalla. ¿Ok? Vamos a trabajar con este último ejercicio, el de Industrias del Norte, porque es el que tenemos, pues, el último, ¿no? Y los demás, los otros dos, pues los vamos a ir trabajando entre mañana y pasado mañana. Entonces, aquí vamos a poner el nombre de la empresa, que es Industrias del Norte, S.A. SB. Vamos a poner centrado. Y después vamos a colocar una leyenda para identificar el periodo que vamos a registrar de contabilidad. Entonces aquí vamos a poner contabilidad al 31 de agosto del 2024, me parece que decía el ejercicio. Ojo, siempre vamos a utilizar el último día del mes. No vamos a poner contabilidad del 1 al 31 de agosto, porque no sabemos si efectivamente la empresa empezó a registrar el día 1. Entonces, para no entrar en detalle, vamos a colocar el último día del mes, que en este caso pues es agosto, el mes, y agosto tiene 31 días. Entonces colocamos contabilidad al 31 de agosto del 2024. Si fuera febrero, pues sería contabilidad al 28 de febrero del 2024, 2025, dependiendo, ¿sale? Y estos datos son importantes. ¿De qué empresa estás generando la contabilidad y el periodo que estás registrando? Y vamos a hacer nuestras columnas. Tengo una columna para fecha, tengo una columna para número de cuenta, debe. Acuérdate que ya no es cargo y abono, ¿ok? Dentro de la columna de debe vamos a colocar los cargos. Dentro de la columna haber vamos a colocar los abonos, ¿vale? Entonces, ahora ya en término formal, la columna del debe va a registrar mis cargos, la columna de haber va a registrar mis abonos. Entonces voy a cuadricular, más o menos por ahí, y así me hacen falta columnas o filas, pues ya las tengo. Y
Am, híjole, creo que bueno, voy a eliminar estas para que no me quede como tan despegada. Eliminar columna, ahí está. Y por aquí también. Eliminar columna, ahí está. Entonces estas columnas, bueno, sí, estas columnas les voy a dar mayor amplitud porque necesito, bueno, sobre todo la de cuenta. Esta no tanto, porque esto sale del catálogo de cuentas y es muy cortito ahorita la numeración. Pero la columna de cuenta contable sí necesito que tenga mucho más amplitud para poder anotar mis datos completos, ¿sale? Entonces creo que más o menos así ya podemos, yo creo que así ya, ¿ok? ¿Me indicas, por favor, si ya tienes tu formatito abierto? Si ya lo estás haciendo o si ya lo terminaste, para proceder a explicarlo, para que vayamos al mismo ritmo, porque yo me puedo adelantar y resulta que ya te quedaste un poquito atrás.